Tomás Aliaga ya está con nosotros para actualizarnos lo que ha pasado en las últimas horas, sobre todo con la supuesta conversación. Bueno, ahora ya está confirmado que conversaron Donald Trump con Nicolás Maduro, pero ahora se han filtrado los términos de esta intervención y probablemente esto va a obligar a una vocería por parte de la Casa Blanca, ¿no? Exactamente. Buenos días, Karina. No solamente por parte de la Casa Blanca, sino que también se espera que desde el régimen venezolano se manifiesten, respecto a lo que fue este contacto telefónico que sostuvo Donald Trump con Nicolás Maduro. Ya se han conocido prácticamente todos los detalles de lo que fue este llamado telefónico, también todo lo que fue el contenido de esta llamada. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Lo que se ha conocido a través de fuentes oficiales de la administración de Donald Trump que confirman al medio de noticias Reuters es que entonces ya se ha ratificado que esta llamada telefónica ocurrió el pasado 21 de noviembre, viernes 21 de noviembre, específicamente duró menos de 15 minutos esta llamada telefónica, y lo que se conoce es que en esa llamada Donald Trump le exigió a Nicolás Maduro que se vaya de Venezuela. De hecho, dicen que le dijo textualmente: toma todas tus cosas, toma toda tu familia y lárgate de Venezuela. Le dijeron incluso: escoge el país que tú quieras, pero te tienes que ir en un plazo de 7 días. Es eso lo que está reportando ahora la prensa internacional. ¿Y qué es lo que ocurre? Que se cumple ese plazo de los 7 días. El plazo se cumplió el 28 de noviembre y debido a que Maduro no hizo caso a la exigencia de Donald Trump, es que entonces Donald Trump, a raíz de aquello, es que declara por cerrado el espacio aéreo venezolano. ¿Y qué es lo que también se ha conocido respecto a esta conversación telefónica? Es que una vez que Donald Trump le exige a Maduro que abandone el poder, que abandone Venezuela, Maduro le habría propuesto, le habría planteado un petitorio, es decir, una serie de solicitudes, si se quiere, y dentro de estas solicitudes está, por ejemplo, algo que Maduro le pide, le dice que está dispuesto a abandonar Venezuela siempre que él y sus familiares obtengan una amnistía legal completa, incluyendo la eliminación de todas las sanciones estadounidenses y también el fin de un caso que enfrenta ante la Corte Penal Internacional. Es decir, eso es parte del petitorio que Nicolás Maduro le pide a Donald Trump en este contacto telefónico, pero que ya hemos sabido que Donald Trump lo rechazó rotundamente. Claro, y además aquí necesariamente, si es que hay una vocería por parte de la Casa Blanca, la pregunta es cuáles son los pasos que vienen, ¿no? Y hasta dónde está dispuesto a llegar Donald Trump, considerando que no atendió a las peticiones de Nicolás Maduro, que entre paréntesis, lo que más sorprende es que no son peticiones que tengan que ver con el Estado de Venezuela. Exacto. En términos de que Estados Unidos no vaya a tomar represalias, de que se asegure la soberanía de Venezuela. Son peticiones que tienen absolutamente que ver con él y su círculo más cercano. Exacto. Donde trata de asegurar él la impunidad, si se quiere. Impunidad o una situación que lo libere de cualquier tipo de juicio. Exacto. O que lo libere de cualquier tipo de medida que se pueda tomar en su contra y en contra de sus cercanos. Exacto, que lo libere entonces también de cualquier tipo de persecución penal internacional. Y no solamente Maduro le habría pedido en esta llamada telefónica a Trump esta especie de amnistía para él y su familia, sino que también incluso para más de 100 funcionarios del régimen venezolano, muchos de los cuales están siendo acusados por parte de Estados Unidos de delitos gravísimos, como por ejemplo violación de derechos humanos, tráfico de drogas y también corrupción. Es decir, Maduro intentó, entre comillas, asegurarse, dijo que estaba dispuesto a abandonar Venezuela, pero siempre y cuando Estados Unidos cumpliese con este petitorio. Estados Unidos lo rechaza y es ahí entonces cuando Maduro también rechaza la exigencia de Donald Trump. Y lo que se conoce también de esta llamada telefónica es que Nicolás Maduro habría puesto sobre la mesa la posibilidad de que la actual vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, fuera ella quien tomase las riendas de un nuevo régimen venezolano, un régimen interino de cara a nuevas elecciones, pero ya hemos sabido entonces que Donald Trump rechazó todo lo propuesto y ahora entonces estamos a la espera de lo que va a ser la comunicación oficial respecto a esta materia por parte de la propia Casa Blanca. Ya hay una hora fijada, se espera que hoy a las 2 de la tarde, hora de Washington, 4 de la tarde, hora de Chile, es que entonces el presidente Donald Trump va a entregar un comunicado respecto a toda esta situación. Y en paralelo, ahí ya lo estamos viendo en pantalla,
el líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, encabezó un acto masivo, una convocatoria chavista en la cual el oficialismo, por supuesto, llamó a las calles a todos los adherentes del régimen venezolano, por supuesto, para que salgan a manifestar su respaldo a su líder, Nicolás Maduro. Y ahí lo estamos viendo en ese contexto, y aprovechó entonces Nicolás Maduro de tomar el micrófono, y es ahí entonces donde acusó a Estados Unidos de estar cometiendo terrorismo psicológico. Fue ese el concepto utilizado por el líder chavista, y dijo que ya Estados Unidos lleva cometiendo esta situación de terrorismo o terror psicológico por lo menos desde hace 22 semanas. Y lo que dice en medio de esta intervención Nicolás Maduro, que lo estamos viendo ahí en pantalla, es que ya Venezuela lleva soportando, lleva aguantando, enfrentando por lo menos 22 semanas este terror psicológico por parte de Estados Unidos, y dice también que estas 22 semanas se ha puesto a prueba a la población venezolana, pero que el pueblo ha sabido responder y ha sabido entonces rechazar cualquier tipo de agresión, de intimidación, de amenaza por parte de Estados Unidos. Lo dijo, por supuesto, en un tono, como le solemos conocer, un tanto irónico. De hecho, incluso en parte de este discurso comenzó a hablar en inglés, pero en un inglés que nosotros ya hemos revisado en momentos anteriores, que es un inglés muy particular, y que de hecho él mismo ha definido su inglés como inglés tarzaniano, claro, o tarzanesco. De hecho, vuelve a hablar de esa manera tan particular. Y no solo eso, sino que además, Karina, por favor, prepárate para la siguiente imagen, porque volvió a bailar. Nicolás Maduro vuelve a bailar. Sí, ahí vamos a pasar a revisar, puede que en los próximos segundos, lo que fue el baile de Maduro al ritmo de también una canción muy particular. Revisemos cómo se vivió ese momento tan llamativo. Veamos. No a la guerra. No queremos una guerra en el Caribe ni en Sudamérica. No. Not war. Yes, peace. No a la guerra loca. No crazy girl. No. ¿Cómo se dice en inglés? Please, please, please. Al final termina siendo también un acto de provocación para Donald Trump, creo yo, por supuesto. ¿No? En términos de que se esté planteando una situación tan bélica por el lado de Estados Unidos y él esté reaccionando con un baile casi como un reggaetón en Venezuela, ¿no? Claro, sí, llama mucho la atención, y por supuesto que esto forma parte entonces de la estrategia comunicacional que ha decidido adoptar Nicolás Maduro, claro, quizás con un tono un tanto cómico, claro, intentando demostrar a Estados Unidos que no le está afectando, según lo que está intentando demostrar, no le está afectando este acorralamiento que ya día a día crece y crece por parte de Estados Unidos. Vamos a pasar ahora a escuchar lo que fue su declaración en lo que guarda relación al supuesto terror psicológico que está protagonizando Estados Unidos en contra de Venezuela. Escuchemos qué fue lo que dijo al respecto Nicolás Maduro. Hemos vivido 22 semanas de una agresión que se puede calificar como terrorismo psicológico. Son 22 semanas que nos han puesto a prueba, y el pueblo de Venezuela ha puesto a prueba su amor a la patria. Tengan la seguridad que jamás les fallaré, jamás, nunca jamás. Claro, ahí por supuesto manifestando su total lealtad al pueblo venezolano, siendo que en paralelo ya hemos conocido que Nicolás Maduro incluso estuvo dispuesto a poner ciertas condiciones para abandonar el poder y abandonar Venezuela derechamente. Y también un dato no menor, que es algo que hay que reportar respecto a este creciente conflicto entre Estados Unidos y el régimen venezolano. En las últimas horas en la Casa Blanca hubo una reunión de emergencia, específicamente el Consejo de Seguridad se reunió. Donald Trump básicamente con 5 actores ligados a la seguridad del país. Estamos hablando del secretario de Guerra, el secretario de Estado, la jefa de gabinete, el jefe de Estado Mayor Conjunto y también un asesor de seguridad. Y en esa reunión finalmente se abordó la situación venezolana y se espera entonces, Karina, que hoy a las 2 de la tarde hora de Washington, 4 de la tarde hora de Chile, se haga el anuncio oficial.